Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de su programa Salud TV. El día de hoy venimos con otro interesante tema que a usted le va a llamar mucho la atención, la resistencia bacteriana. Veamos la siguiente cápsula y al regreso conocemos a nuestros invitados. Los antibióticos son medicamentos que combaten las infecciones bacterianas. Usados correctamente, pueden salvar vidas, pero hay un creciente problema de resistencia a sus efectos. Esto ocurre cuando las bacterias mutan o se transforman y se vuelven capaces de resistir la aplicación de un antibiótico. Una de las causas por las que puede llevarse a una resistencia es su uso inadecuado. Cada vez que toma antibióticos, las bacterias sensibles mueren, pero gérmenes resistentes pueden crecer y multiplicarse. Una persona puede enfermarse de nuevo y esta vez será más difícil matar a los gérmenes. Se pueden propagar a otras personas. También puede causar infecciones que ciertos antibióticos no pueden curar. Un ejemplo es el estafilococo, resistente a la meticilina. Este causa infecciones que son resistentes a varios antibióticos comunes. La resistencia antibiótica es debido al uso erróneo y excesivo de antibióticos. Y para este interesante tema del día de hoy tenemos a nuestros invitados. Quiero darle la bienvenida a la doctora Blanca Guadalupe Aguirre. Ella es pediatra. Gracias, doctora, por aceptar una vez más nuestra invitación. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Estoy contenta de estar nuevamente aquí compartiendo este tema tan importante, la resistencia de las bacterias y de tantos microorganismos infecciosos a los diferentes antimicrobianos que utilizamos, que es un problema a nivel mundial. Y definitivamente un problema de niños y adultos. Para hablar sobre nuestro problema con los adultos y la resistencia bacteriana, tenemos a la doctora Araceli Serpas Bonilla. Ella es internista. Bienvenida, doctora, qué gusto tenerla nuevamente por acá. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan. Es un placer estar con ustedes nuevamente hablando de un tema tan interesante porque es bien frecuente la resistencia a los antibióticos. Y no podría faltar nuestro infectólogo, el doctor Iván Solano Leiva. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo nuevamente. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, un placer y gracias por esa introducción. Y interesado pues, en que podamos discutir esa temática que a nosotros como especialistas en enfermedades infecciosas, la resistencia bacteriana es un problema que lo vemos día a día y con mucha preocupación. Pero doctor, digámosle a la gente que está en casita, ¿qué es la resistencia bacteriana? ¿De qué estamos hablando? Comencemos por definirlo para que sepamos y vayamos entrando en el ambiente ya en el tema. Ok, pues la resistencia bacteriana es cuando existen medicamentos, los antibióticos, para los cuales las bacterias ya han desarrollado mecanismos que les permiten resistir a la acción de los antibióticos. Cada vez más estamos viendo, quiero comentarte y hacer una introducción, que desde 1928, Alexander Fleming, un médico escocés, bacteriólogo, él descubre a los antibióticos y es el inicio de una era que le llamamos nosotros la era de oro en el sentido del control de las enfermedades infecciosas, porque antes del uso de la penicilina, que fue el primer antibiótico que se descubrió gracias al doctor Fleming, pues antes las enfermedades infecciosas no tenían cura, ¿verdad? Si yo adquiría una infección en mi pierna, pues el tratamiento era amputarme la pierna y finalmente yo podía fallecer. Pero gracias al descubrimiento de Sir Alexander Fleming, pudieron, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, si ustedes recuerdan, había muchos lesionados soldados, y gracias al uso de la penicilina pudieron salvarse muchas vidas. Tanto es así que la revista Time, allá por al finales por el 1945, publicó en su portada, gracias a los antibióticos, nos tenemos nuevamente a nuestros héroes en casa, ¿no? Relacionando a que se habían salvado muchas vidas. Desde entonces, con el descubrimiento de la penicilina, comienzan a investigarse nuevos productos y es así como fuimos tratando esas enfermedades infecciosas que se volvían controlables. Pero con la resistencia bacteriana, desde la década de los
60, 70, se ha comenzado a ver que bacterias que antes funcionaban, ¿verdad? Un antibiótico que le prescribíamos a una persona para una infección bacteriana de la garganta, ¿verdad?, hoy ya no nos están funcionando. Entonces, a eso básicamente se refiere la resistencia bacteriana, y lo que es más preocupante también es el hecho de que las bacterias que nos producen infecciones dentro de los hospitales, lo que llamamos nosotros infecciones asociadas a los cuidados de la salud, las bacterias son mucho más resistentes y la mortalidad está siendo grande. Tanto es así que ahora la OMS, desde el año pasado ha establecido la semana de concientización sobre el uso de antibióticos, y todos los gobiernos consideran la resistencia bacteriana como una amenaza a la salud pública de nuestros países. Definitivamente un problema serio, doctor, porque yo creo que toda la gente en casa, más de en alguna ocasión, ha utilizado un antibiótico por X tiempo y luego vuelve a usar ese antibiótico y ya no hace efecto. Doctora Aguirre, ¿esto también pasa muy frecuentemente en los niños? Sí, claro, pasa muy frecuentemente, a diario, ¿verdad? Tenemos varios factores que es bueno que tengamos conciencia todos en casa, principalmente la prevención de las infecciones, ¿verdad? La prevención por medio de la inmunización, las vacunas, por medio de poder eliminar vectores transmisores de enfermedades infecciosas en nuestro medio, esas moscas, mosquitos, zancudos, y las medidas en casa de lavado de las manos, la higiene de los alimentos, beber aguas que no estén contaminadas, porque empezamos por ahí, ¿verdad? Reducir los problemas infecciosos para que no tengamos que recurrir a tener que tomar antibióticos, antivirales, antiparasitarios, ¿verdad? Eso sería como la primera medida. Y luego, pues, tener conciencia de que al padecer una enfermedad infecciosa, recurrir a un establecimiento de salud, a un médico, para que sea examinado el paciente y diagnosticado, y de esa misma manera, pues, medicado. No todas las infecciones respiratorias en los niños son de origen bacteriano. Tenemos muchas mamás, papás que llegan a consultar y de inicio dicen: mi niño necesita un antibiótico para curarse de esta tos, de esta gripe, de esta diarrea, ¿verdad? Entonces es necesario la evaluación, y en los niños, sobre todo, la mayoría son de origen viral, no necesitan tomar un antibiótico. Bueno, yo creo que, como bien dice, de médico, poeta y loco, todos tenemos un poco, y creo que esa es gran parte del problema, que todos queremos medicar. El vecino quiere medicar a su familia, o quiere medicar a su amigo que vive a la par, ¿verdad? Esta es gran parte del problema. ¿Cuáles son los antibióticos o los medicamentos que con más frecuencia, doctora Serpas, usted ha visto en los adultos que generan más resistencia, ¿verdad? O que dan más este tipo de problemas. ¿Las penicilinas será, o hay otros también antibióticos o otros medicamentos? Exacto, no solo las penicilinas, quizás sí son las más frecuentes, porque incluso las venden hasta en el mercado, en los canastos, las venden en cualquier farmacia, en las tiendas tienen de venta. No estoy haciendo propaganda, sino que es parte de nuestra idiosincrasia. Entonces ese es el problema. La mayoría de procesos infecciosos generalmente son respiratorios, a la cabeza, ¿verdad? Son los más frecuentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A mí me duele la garganta y dice la gente: ¿te duele la garganta? Toma amoxicilina, toma ampicilina, ¿verdad? Entonces, esto se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos procesos respiratorios no son bacterianos, sino que son virales. Entonces, cuando yo doy un antibiótico que no es necesario, lo que la bacteria está haciendo, o el virus, va reconociendo a este medicamento y se va volviendo resistente, va formando como un escudo, por así decirlo, para que lo entendamos. Y cuando realmente yo necesito este medicamento ya no hace efecto. Otro grupo de antibióticos que es muy utilizados son los macrólidos, por ejemplo la citromicina. El problema es que antes, con 3 días de tratamiento, era perfecto, o sea, cualquier faringoamigdalitis salía rápidamente y el paciente maravillado, ¿verdad? Ahora
ya no son 3 días de tratamiento, son más. Y esto se debe a la resistencia que las bacterias han venido adquiriendo por el mal uso de estos medicamentos. Es por eso que en otros países toman como exigencia la receta médica. Es decir, que si yo no llevo una receta a la farmacia, a mí no me despachan un medicamento. Como bien decía el doctor Solano, en el 2013 la OMS sacó un artículo, y no sé si se le podría llamar decreto, y decía que era para todos los países, ¿verdad?, a nivel mundial, y ya existen normas que los países deben de cumplir en cuanto a la regulación de medicamentos, en cuanto a la resistencia de estos medicamentos, también la calidad de estos, cuáles son las normas que el país debe de tener para vender estos artículos, ¿verdad?, a las personas. Y esto es bien importante porque cuando dicen vamos a controlarlo, se vuelve un caos en el país, en un país como el nuestro. En otros países ya se sabe que no pueden comprar ni siquiera una amoxicilina si no llevan la receta médica. Entonces sí, son no solo este grupo de antibióticos, sino que también están los antifúngicos, que son medicamentos que se ocupan para enfermedades por hongos, ya sea, llámele hongo vaginal, hongo respiratorio, ¿verdad? Todos estos han creado resistencia. Antes se le daba una cápsula de X medicamento y la infección vaginal cedía. Ahora hay que acompañarla muchas veces, bueno, usted mejor que nadie sabe, con su cremita y otros medicamentos o una mayor dosis por la alta resistencia que esto se provoca, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, doctora. Realmente una muy buena explicación de cómo se da esto en los adultos. Vámonos a un corte comercial y cuando regresamos continuemos hablando más sobre el por qué los antibióticos de pronto dejan de funcionar. Resistencia bacteriana. Quizás porque no se lleva bien la dieta que se debe llevar, no se toma bien la medicina que se debe llevar, o quizás los antibióticos no le pegan a la enfermedad para la que son adquiridos, ¿verdad? Porque las enfermedades son crónicas a veces. A mí, hoy que tengo una enfermedad crónica, la garganta me han hecho efecto, me están haciendo otros tratamientos. Esto no, tiene que, si 12 pastillas le dan, las 12 tiene que tomar, y a veces solo con 2 quieren componerse. Yo tomo antibióticos, pero últimamente ya no me tienen en control de otra cosa. No se puede automedicar, tiene que ser recetado. Hoy otra cosa también que dice mi abuelita le cayó bien a mi tío, pero no todos tenemos la misma constitución. Tiene que ser una medicina recetada por un médico que sepa, por usted pues, un experto, ¿verdad? Eso depende, porque uno tiene que conocer en sí el antibiótico para qué tipo de enfermedad lo estamos utilizando, porque a veces ocupamos un antibiótico que no tiene nada que ver con la enfermedad. Entonces, por esa razón hay veces un antibiótico no hace efecto en una enfermedad. Sí, eso sí es un factor también, porque hay gente de que solo con 3 pastillas y dicen de que ya se sienten bien y cortan el tratamiento. Entonces no es cuestión de eso, sino que es cumplir el tratamiento completo. Un ejemplo, un dolor de cabeza, pero no puede ser eso. Entonces lo que hacemos es comprar un acetaminofén o algo y es cuestión de uno de que dice ya se me quitó el dolor con la acetaminofén, pero no es recomendable hacerse el automedicamento. Bueno, ya escuchó usted, esa es la opinión de la gente, todos tienen una idea de lo que estamos hablando y lo que se debe hacer. La diferencia es entre que se haga. Si continuamos nosotros acá en el estudio, yo quisiera, doctor Iván, cuéntenos, ¿cuáles serán los factores por los cuales se da la resistencia bacteriana? ¿Es un cambio, un fortalecimiento en la bacteria o un debilitamiento del antibiótico en sí, para que la gente nos entienda, o el cuerpo de la persona? No, definitivamente es un fortalecimiento de la bacteria, ¿no? Porque como ya lo decía la doctora Serpas, va adquiriendo mecanismos al conocer como cualquier ser vivo. Recordemos que las bacterias vienen desde el inicio de la humanidad y han logrado subsistir y son seres vivos y más vivos que los seres humanos, ¿verdad? Y generan mecanismos para, si yo me siento agredido, yo veo cómo me defiendo y eso es lo que hacen las bacterias, ¿no? Buscar mecanismos para destruir esos antibióticos. Tratando de ahondar un poco más en la problemática,
déjenme decirles que del 100% de antibióticos que se prescriben a nivel mundial, 50% son para infecciones en seres humanos y el otro 50% es, saben ustedes que antibióticos se utilizan en la agricultura y además en la producción de animales. Por ejemplo, les dan antibióticos en las granjas a los pollos, ¿verdad? Y además a otro tipo de animales para que crezcan como fortalecimiento de crecimiento en ellos. ¿Y qué pasa? Venimos nosotros, vamos a comprar un pollo y ya adquirimos genes de resistencia que los empezamos a eliminar nosotros. Entonces, es otro factor que hace que es importante el control de lo que es el uso de los antibióticos a nivel de la agricultura. Otra cosa que es importante, que ya también lo decía la doctora Serpas como uno de los mecanismos, es que, bueno, un antibiótico se prescribe únicamente para una infección producida por una bacteria. Para infecciones virales, que son las más frecuentes, las de vías respiratorias, tanto en los niños como en el adulto, el origen es viral, no sirven los antibióticos. Y es donde más se utilizan los antibióticos, donde más se prescriben los antibióticos de manera irracional, ¿verdad? Porque lo que debe darse para ese tipo de infecciones es tratamiento sintomático. El antibiótico solo se debe reservar para infecciones bacterianas, para eso no funciona. Lo otro, si a mí me prescribe un médico un antibiótico, yo debo de tomar por el tiempo que me lo prescribe, porque la gente acostumbramos a que solo cuando nos tomamos 2 o 3 días o menos días, 2 o 3 dosis del antibiótico, nos comenzamos a sentir bien y decimos, ya no tomo antibiótico porque ya estoy curado. Y eso es un tratamiento corto que va a generar que la bacteria adquiera mecanismos de resistencia. La otra cosa, a veces también lo que yo siempre digo en Salud TV es que nosotros creemos más en las recomendaciones de la prima, de la cuñada, de la comadre, porque nos dicen, mira, a mí me dio eso, tómese este antibiótico que a mí me sobró. Ese es otro factor que hace que tengamos resistencia bacteriana. Y otra cosa importante, otros 2 puntos importantes que lo mencionó la doctora Aguirre también, como para prevenir resistencia bacteriana. Uno es a través de la vacunación contra enfermedades que se previenen por vacunas. Eso es una de las medidas que ha demostrado contener la resistencia bacteriana. Por ejemplo, ha sido más importante la vacunación contra el neumococo, esa medida, que el uso de antibióticos de mayor capacidad de destrucción contra el estreptococo como impacto para disminuir la enfermedad por el neumococo. Y lo otro, el lavado de manos y el lavado de los alimentos para evitar andar adquiriendo enfermedades producidas por bacterias que pueden ser resistentes. Y lo preocupante de todo esto es que la población debe ver que si nosotros continuamos, así como con el cambio climático continuamos destruyendo la tierra, si continuamos utilizando los antibióticos de manera irracional, vamos a llegar a la era pre-antibiótica, cuando no había nada que dar a las personas contra las enfermedades infecciosas e irremediablemente vamos a morir. Sí, tiene razón, doctor. Muy interesante su reflexión. Y se me viene a la mente también que hoy en día con los avances en tecnología y más que todo en las comunicaciones, también hay muchos pacientes que tienen la costumbre de consultar por vía WhatsApp, ¿verdad? Y muchos quieren dar su sintomatología y esperan que el médico le recete los antibióticos que debe de tomar. Por favor, no haga eso. Definitivamente el bien no se lo está haciendo ni a usted ni a su hijo, mucho menos. Por el contrario, usted tiene que ser evaluado y visto. Nada puede suplantar que su médico lo vea. Hay que ver si realmente lo merita. Y eso quisiera que habláramos ahorita, hagamos un ejercicio con la doctora Aguirre pensando, tengo un niño, ¿verdad?, enfermo y tiene fiebre, tiene gripe o lo que sea, que tiene los síntomas, ¿verdad?, de una gripe. ¿Cómo tenemos que abordar a este niño de entrada, independientemente pues, de la edad que tenga, para ver cómo vamos a llegar al punto en que hay que dejarle antibióticos? Exacto. Interesante porque eso nos sucede día a día, ¿verdad? Una mamá que llama o por vía
electrónica está pidiendo que sea recetado para su hijito que está con síntomas gripales, una fiebre que a veces no siquiera está cuantificada en la casa, ¿verdad? No sabemos si es una fiebre leve, alta. Es necesario que revisemos a ese niño, veamos si simplemente es fiebre, sin ningún otro síntoma, con mayor motivo, ¿verdad? Bueno, y es que eso tiene que quedar claro también, doctora, que no, o sea, no todo lo que tiene fiebre es bacteriano. Es bacteriano. Así es. Porque eso es el problema, sí, que la gente cree fiebre es sinónimo de bacteria, antibiótico. Antibiótico, sí. Unidos. Tenemos mucha enfermedad viral que anteriormente se decía que los virus daban fiebres leves, febrículas, pero para nada. Hoy en día los virus están dando fiebres muy altas y no nos define incluso la intensidad de la fiebre, que sea de qué origen, ¿verdad? Entonces, cuando en ese caso necesitamos revisar al niño, necesitamos hacer un examen físico completo, ver sus oídos, su garganta, su nariz, palpar ganglios en alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Cuando hay alguna infección oculta, pues lo primero, hacer un examen general de orina, ¿verdad? Y cuando han transcurrido ya 72 horas con fiebre, entonces recurrimos a los exámenes en sangre, ¿verdad? Vemos su hemograma completo, plaquetas, ¿verdad? Hoy en día en nuestro medio pues tenemos el dengue, ¿verdad? Tan a la cabeza, ¿verdad? El chikungunya, estas otras enfermedades virales y no necesitamos darles antibióticos, ¿verdad? Sino que necesitamos darle otro manejo de soporte al paciente para que pueda pasar esa etapa aguda febril. Lo principal es siempre la clínica, eso le llamamos nosotros los médicos. La clínica es que usted tiene que ser examinado, visto con todos los signos, los síntomas, sus antecedentes, si hay fiebre o no. Esto es lo que manda las características de los síntomas, de cómo lo ve su médico en el momento. Si en ese momento no encuentra la evidencia de a dónde está la infección, entonces recurrimos a los exámenes, ¿verdad? ¿Cómo haríamos, doctora, en el adulto? Por ejemplo, y especialmente el adulto mayor, ¿verdad? Que muchas veces no tiene fiebre porque tiene sistemas de defensa a lo mejor más debilitados y muchas veces no les da ni fiebre. Exacto, y no solo el adulto mayor, sino que pacientes que tienen enfermedades que presentan un inmunocompromiso, por ejemplo la diabetes, enfermedades de la colágena como el lupus, artritis. Entonces son pacientes que se ven, su vulnerabilidad está alterada, es decir, que su mecanismo de defensa ya no se presenta como normalmente se presentaría en nosotros, ¿verdad? Es decir, la fiebre es un aviso de que algo está ocurriendo, pero no necesariamente un proceso febril bacteriano, como ya lo explicó la doctora Aguirre, sobre todo con los procesos virales que tenemos ahorita, mucho dengue, chikungunya, el Zika, y así existe una cantidad de procesos virales. Yo sé que la fiebre es un síntoma de alarma, pero ¿qué pasa? Las personas le dicen, pero mire, ¿cómo es posible que usted a mí no me va a dar antibióticos si me duele un poco la garganta y tengo calentura? Entonces, no todos los procesos respiratorios tienen que ser tratados con un antibiótico. Ahora hay que tener mucho cuidado. Los antibióticos en nuestro país son de uso indiscriminado, es decir, que muchas veces llegan pacientes a la consulta, si es que llegan y le dicen a uno, fíjese que me golpeé y para el dolor me tomé una tableta de antibiótico. Es bien frecuente esto. Hay que tener mucho cuidado porque ningún dolor tiene indicación de antibiótico excepto que esté un proceso infeccioso agregado, ¿verdad? Eso ya pues con el examen físico se ve. Otra, como usted bien lo mencionó, el WhatsApp, ¿verdad? O los mensajes. Ahora pues es parte de la tecnología y qué bueno que la estamos utilizando, pero no es lo mismo que un paciente le diga a uno, mire, me duele un pie y fíjese que me cuesta caminar y todo, a que llegue a la consulta y yo le veo, este pie está inflamado, está rojo, está caliente, hay problemas ya asociados, usted ve probablemente hasta unos hongos sobreinfectados, entonces usted le dice, mire, aquí lo que tiene es una celulitis. Entonces no es lo mismo que yo pueda pensar incluso, se golpeó y por eso es que le duele y por eso está inflamado, ¿verdad? Entonces la consulta pues es bien variable. Aquí lo que manda realmente es el examen físico, la clínica, ¿verdad?
y de esta manera nosotros vamos a saber si esto nos orienta a algo más. Tenemos que dejar exámenes. Entonces los exámenes siempre van orientados a la patología que el médico sospecha. Gracias, doctora. Vámonos a un corte comercial y al regreso continuamos con más. Ya volvemos. Para curar una herida, es fundamental evitar la infección de esta y proteger a la persona que interviene. Lávese las manos antes de realizarlo. Lo importante es detener la hemorragia. Para ello, tape y comprima directamente sobre la herida con una gasa o, en su defecto, con un material limpio. Limpie la herida con agua fresca, seque la piel de alrededor sin tocarla y luego desinfecte con un antiséptico. Nunca utilice alcohol. La limpieza de la herida se tiene que hacer en círculos, desde el interior hasta el exterior, para expulsar posibles cuerpos extraños en el interior. Tápela con una gasa y esparadrapo para que fije el apósito y evite rozaduras o un nuevo sangrado. Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de resistencia bacteriana y eso es, en resumen, cuando las bacterias se vuelven más fuertes debido al uso indiscriminado que hacemos todos los pacientes, en este caso, de los antibióticos. Pero bueno, sigamos hablando un poquito, doctor Solano, qué recomendaciones o qué tenemos que hacer o qué no hacer, ¿verdad? Para que esto se siga dando. No, también tratando de educar a la población que nos está viendo. Otra cosa muy común, ya que la doctora Serpa comenzó a hablar de ejemplos, es el hecho de que la gente también nos quiere llegar pidiendo que le demos antibióticos porque la flema o la saliva ya le cambió de color, no es blanca. Entonces, ¿cómo, doctor, usted no me quiere dar algo si ya está, ¿cómo se llama?, amarillo o verde? Eso, el cambio de coloración de la saliva o de la flema que estamos expulsando no es indicativo si una infección es bacteriana o una infección es viral y de que yo debo utilizar antibiótico o no. Eso únicamente me está hablando de que hay un proceso inflamatorio y lo verde son células muertas de nuestro tejido epitelial, del epitelio de las vías respiratorias superiores. Incluso algunos médicos todavía tienen ese concepto de que el cambio del color, en base a eso ellos definen si dan o no dan antibióticos y ese no es un parámetro importante. Vea. Lo otro ejemplo importante también es, bueno, decirles que el 90% de las infecciones del tracto respiratorio superior, tanto en el adulto como en el niño, son de origen viral. Por lo tanto, no es raras veces que nosotros debemos de prescribir antibióticos en infecciones de vías respiratorias superiores. Pero es donde más se utilizan los antibióticos. Es donde si usted hace un análisis de la venta de antibióticos para qué tipo de infecciones en nuestro organismo se prescriben, es infecciones del tracto respiratorio superior. Ya existen suficiente evidencia médica de cuándo utilizar los antibióticos y es importante también que los médicos estemos actualizados en ese aspecto, porque también no solo la población tiene parte de, si le podemos hablar de culpa en el uso malo de los antibióticos, también los médicos utilizamos malos antibióticos. Y yo siempre le digo a algunos colegas de manera de broma que los antibióticos no son ansiolíticos, ¿verdad? O sea, no me van a calmar la ansiedad. O sea, no es para calmar la ansiedad, tal vez para calmar la ansiedad del médico que está viendo a su paciente que está con fiebre y que se siente mal, pero no sirven para eso, ¿verdad? Los antibióticos tienen su efecto y su indicación. En ese sentido, es importante también que como médicos debemos de educar a nuestra gente y decirle, mire, tranquilos, entendemos que usted se siente preocupado porque su niña, su niño, su padre o usted mismo está enfermo, pero no es la causa de que debamos de utilizar el antibiótico. En ese sentido, pues, son algunas de las experiencias que día a día nosotros vemos en la atención de personas, ¿no?, que nos llegan con fiebre, ¿no?
Pero mire, doctor, yo también creo que sí es un problema en base a la comunicación. Si nosotros como médicos le explicamos al paciente o a la mamá, en este caso cuando son niños, qué tiene, cuántos días le va a durar más o menos, cuál va a ser la evolución que esperamos que tenga. O sea, esa mamá va a estar más tranquila porque ya sabe que esta enfermedad que tiene su bebé o que tiene ella en este momento le va a durar tantos días. Entonces, por lo tanto, es más fácil saber, bueno, ya llevo tantos días, el doctor me dijo que me esperara, que tantos días iba a tener fiebre. Pero si nosotros como médicos no explicamos, en realidad también eso es parte de la ansiedad de la que usted está hablando que genera el paciente, y el paciente al no sentir que esto se quita, insiste, y si no se los deja a usted, va y los compra. Y como desgraciadamente pues no tenemos una regulación que exija la receta médica para la venta del antibiótico, es un problema. El otro detalle es que me llamaba la atención, doctora Aguirre, el termómetro, ¿verdad? Divina, o sea, las mamás tienen que tener un termómetro. Por favor, denle esa recomendación del por qué. Sí, incluso cuando damos una preparación prenatal, ¿verdad? A unos padres primerizos, por ejemplo, y les decimos cuál es el equipo que tienen que tener disponible para su hijo, está el termómetro dentro de ese listado, porque es necesario cuantificar la temperatura. Si lo hacemos de manera subjetiva, ¿verdad? Solamente poniendo la mano en la frente o en la carita del niño, pues es algo bien subjetivo. Algunas mamás están tan afligidas porque ven a su hijito enfermo y lo sienten sumamente febril, y el niño está febril. Y bueno, tomamos la temperatura y es una febrícula, no llega a 38, o quizás es el calor ambiental, ¿verdad? También que tenemos, y no es fiebre. Doctora, y hay termómetros de termómetros, porque hay termómetros para el oído, termómetros para la frente, termómetros para la axila, o sea, hay termómetros. Así que, por favor, lo primero que usted tiene que hacer cuando ya tiene su propio hogar, es, además de su botiquín de primeros auxilios, no de antibióticos, de primeros auxilios, es tener un termómetro. Ya volvemos después del corte comercial. Para el virus del resfriado no es necesario que tome antibióticos. Así, previene la resistencia bacteriana. Basta con una rutina de ejercicios que le ayude a fortalecer su sistema inmunológico. El correr es un descongestionante natural. Le ayuda a mantener la mente clara y a sentirse otra vez a gusto con su cuerpo. Cuando está resfriado, puede reducir un poco la intensidad. Cuando se canse, deténgase, respire hondo, tome agua y camine. Los estiramientos del yoga pueden aliviar algunos dolores frecuentes en los resfriados y mejorar la respiración. Para esto, póngase en pie. Separe las piernas a la altura de los hombros. Inclínese hacia la derecha, tocando con su mano izquierda el pie derecho. Regrese a la posición inicial y ahora inclínese hacia la izquierda y toque con su mano derecha el pie izquierdo. En la misma posición que el ejercicio anterior, inclínese hacia adelante y toque con sus manos la punta de sus pies. Recuerde, el ejercicio puede ser benéfico cuando se hace en su justa medida, pero puede ser negativo cuando es excesivo. Continuamos con nuestro tema y me gustaría que hiciéramos a manera de educar a la población. Doctor, hablemos cuáles son los antibióticos, porque ese es otro detalle que mucha gente no ubica. A veces dice antibiótico, amoxicilina, ¿verdad? Entonces, hablemosle cuáles son los antibióticos que podemos encontrar desgraciadamente en forma indiscriminada hasta en el canasto y que son los causales o lo que se les da en alguna ocasión que la gente no entiende que es antibiótico y que debe terminar el tratamiento. Bueno, hay familias de antibióticos. Por tiempo es difícil poder hablar de todos los antibióticos que hay, pero generalmente hay también, depende cómo se va a administrar el antibiótico, si tomado o inyectado o en la vena. Los que más comúnmente encontramos en la calle, como ya hemos hablado acá, hasta en puestos de mercados, ¿verdad?, son los antibióticos para ser tomados vía oral, ¿verdad?,
Para eso todavía no existe una regulación por parte de la Dirección Nacional de Medicamentos, ¿verdad? Y eso pues hace que con mayor facilidad una gente vaya a pasar consulta con una persona que no tiene la capacidad técnica para prescribir un medicamento, ¿verdad? Que puedan acceder a estos. Entonces, es sumamente difícil. Hablando con el doctor Vicente Coto, que es el director nacional de medicamentos, pues nosotros como infectólogos le decíamos que había que también poner una ley que obligara a que la persona tenía que, para poder tener acceso a un antibiótico, debía tener la receta médica. En su momento, él nos explicó de que inicialmente ellos pensaban hacer eso, pero como es un problema también cultural, el choque podía ser muy fuerte, entonces que iban a comenzar a preparar a la población y con la regulación, si ustedes recuerdan desde el año pasado está que para los antibióticos que ya sea se aplican intramuscular o por vía endovenosa, sí se requiere ahora una receta dada por un médico para esto. Entonces, en ese sentido, como le decía yo, doctora, los antibióticos tomados son los que más frecuentemente, y lo más frecuentemente utilizado es para infecciones de vías respiratorias superiores, o para problemas de vías respiratorias superiores, o para diarreas, que es otro gran uso, mal uso de antibióticos también. Pues también podemos encontrar para las infecciones de vías urinarias. Doctora Serpas, por ejemplo, también quisiera que le dejáramos amoxicilina, por dar un ejemplo. Si a usted le dan un tratamiento por amoxicilina, el tiempo mínimo que va a tomar ese antibiótico, ¿cuánto va a ser para que no lo interrumpan? Sí, el tiempo mínimo serían 7 días y todo depende de la severidad del caso, porque ahí va la evaluación clínica y el médico considera cuántos días va a tomar el antibiótico. Y hay que tener, o más bien les hago la recomendación, muchas veces el paciente llega, ¿y por qué no me deja algo inyectado? ¿Verdad? Si solo es una infección de la garganta, entonces la resistencia bacteriana se da por un uso inadecuado de estos antibióticos. Si yo de entrada le pongo una cefalosporina endovenosa a un paciente por una infección de la garganta, yo estoy quemando un cartucho que puedo necesitar más adelante. Es por eso que en los hospitales los antibióticos que usualmente utilizábamos antes y que pegaban en un día, ya el paciente se veía el cambio, ahora tenemos que esperar un poco más de tiempo si es que hace efecto. Entonces no podemos colocar, por ejemplo, en el interior del país dejan medicamentos bien frecuentes como la gentamicina, ¿verdad? Que su uso es un daño al riñón que puede provocar enorme y un daño irreversible. Entonces no podemos arriesgarnos nosotros a dar un tipo de este antibiótico para una infección que no lo amerita, cuando lo podemos tratar aún con un medicamento oral. Entonces la cantidad de días que el paciente va a tomar cierto antibiótico va a depender de cada infección que el paciente tenga, de las características que este paciente tenga, porque si es un paciente inmunodeprimido, por ejemplo un HIV, probablemente el antibiótico lo va a requerir por mayor tiempo, entonces cada caso es individual, ¿verdad? Pero sí, en amoxicilina mínimo son 7 días. Fíjese qué interesante, porque usted no sabe que además de crear una resistencia bacteriana que probablemente usted diga, no me va a pasar, el daño que usted se puede ocasionar si se automedica es indescriptible. Hablamos de la gentamicina, la micacina, dañan el riñón. Doctora, antibióticos en los niños, ¿qué antibióticos definitivamente la gente no debe de usar en los niños si el pediatra se lo ha dado? Ayúdenos ahí. ¿Qué antibióticos no deben de darse? Bueno, ninguno, ¿verdad? Así es, la respuesta es ninguno. Sí, ninguno, ¿verdad? Incluso en los adultos, pero aún los niños, que las dosis de los medicamentos en general son calculados por su peso, ¿verdad? Entonces no puede arriesgarse ningún padre de familia a dar ningún medicamento en realidad, y mucho menos un antibiótico, ¿verdad? Porque tienen todos los medicamentos sus beneficios, pero también sus efectos secundarios, ¿verdad? Entonces, todo esto pues lo evaluamos en el consultorio, viendo al paciente, viendo exámenes y calculando sus medicamentos, ¿verdad? Doctor Solano. Aunado a esto, los efectos secundarios y el riesgo que puede ser el que yo recibo un antibiótico de manera innecesaria, yo recuerdo el caso de una colega médico
que ella frecuentemente tenía problemas de garganta. Y ella cada vez que le dolía la garganta se ponía una inyección de penicilina. Pero llegó un día, ¿verdad?, que se le puso la inyección y le dio una reacción anafiláctica severa, es decir, una reacción alérgica, que la tuvo en unidades de cuidados intensivos por más de un mes y en peligro de muerte. Entonces, tan severo puede ser el uso de antibióticos de manera innecesaria, porque así como son de buenos los antibióticos, y cualquier medicamento también nos puede causar daño y hasta producirnos la muerte. Ya lo escuchó, así de grave puede ser. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Cuando está tomando antibióticos, es importante que mantenga una dieta equilibrada, a base de alimentos que contienen ácidos grasos omega 3. Estos reducen la inflamación y ayudan al sistema inmunológico. Entre los alimentos que puede ingerir están el aceite de oliva, la linaza, el aceite de linaza y pescados de agua fría, como el atún, el bacalao, las sardinas, el salmón y otros similares. También puede consumir alimentos con prebióticos, una fibra no soluble que pasa a través del estómago al tracto digestivo, que es el principal afectado cuando tomamos antibióticos. Por eso, es importante que consuma alimentos con prebióticos naturales, y los puede encontrar en la cebolla, el ajo, variedad de verduras crudas, frutas frescas y granos enteros sin refinar, como el arroz, la cebada y la avena. Bueno, y continuamos hablando de nuestro tema el día de hoy. Hablábamos de por qué no tenemos que dar antibióticos nosotros automedicados. No mediquemos a nuestros hijos. Si usted está embarazada, consulte, no se automedique, por favor. Hay antibióticos que pueden ocasionarle serios daños al oído y al riñón, tanto suyo como al bebé que usted tiene adentro. Así que si hablemos sobre recomendaciones, doctora, que le queremos dar a la población en general, ¿verdad?, sobre qué cosas debemos de hacer. La doctora nos hablaba del lavado de manos. O sea, lo primero es evitar que nos enfermemos, ¿verdad? Sí, un consejo a toda la población, pues en El Salvador casi todos somos médicos, ¿verdad? No graduados el alto porcentaje, pero sí casi todos somos médicos. A mí me funcionó esto, mira, de maravilla, tómalo vos también, ¿verdad? Hasta mi mamá y veces me receta a mí y me da risa, pues, porque no debe de ser así, entonces tengamos mucho cuidado. Otra recomendación, y que hay que ponerle un énfasis bien especial, es que si vamos a la farmacia, por favor, no permitamos que el farmacéutico nos cambie la receta. Eso es bien importante. Entonces, si usted tiene dudas, si el medicamento por X razón no se encuentra en una farmacia, porque a veces por problemas de aduana no entra al país, llame a su médico, consúltelo y será él quien le diga, mire, cambie a esta marca. Hay que tener mucho cuidado porque hay veces los nombres comerciales tienen un parecido con un antibiótico y resulta que no tiene nada que ver con este medicamento. A mí ya me han querido cambiar recetas en la farmacia y me dicen, mire, mejor lleve esto. Entonces una vez buscaba un antibiótico y me estaban dando algo que creo que era un analgésico. Entonces es un ejemplo bien frecuente que se da y por favor cumplamos el tratamiento y la evaluación clínica sigue siendo fundamental. No es lo mismo una llamada por teléfono, un mensaje, a que yo vea a un paciente, ¿verdad? Doctora Aguirre, ¿qué le vamos a decir a esas mamás? Sí, definitivamente la prevención, ¿verdad? Como mencionamos desde el principio, y con las inmunizaciones, como ya mencionó también la doctora Serpas, completar el tratamiento que se le indica. Si ha sido necesario que cumpla un tratamiento con antibióticos, cumplirlo al pie de la letra, en ese mismo horario todos los días, y completar el número de días, aunque veamos que el niño mejora, ya está sin síntomas, debe completarlo para evitar que esa bacteria sea resistente. Y si su hijo, 1 mes, 2 meses, 3 meses después, vuelve a presentar la sintomatología que tuvo antes, consulte. No tome la receta que tuvo anteriormente y cumpla el mismo antibiótico, porque eso también lo hacen muchas mamás. Entonces, si hay
un nuevo episodio infeccioso, debe de consultar nuevamente para que sea revisado su niño y ver si es el mismo tipo de infección o es algo diferente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo quiero agradecerles muy especialmente a mis invitados, doctor Solano, doctora Aguirre, doctora Serpas. Ha sido un gustazo. Esperamos que este tema haya sido de su total gusto y que lo aproveche. Por hoy nos despedimos. Que tenga una linda tarde y que Dios les bendiga. No use antibióticos para virus como los del resfriado o la gripe. Estos no funcionan para curar los virus. No presione a su médico para que le dé un antibiótico. Él sabe qué medicamento puede tomar. Cuando se lo receten, siga las instrucciones con cuidado. Termine su medicamento aunque se sienta mejor. Si interrumpe el tratamiento demasiado pronto, algunas bacterias pueden sobrevivir y volver a infectarle. Es por eso que usted puede padecer de resistencia bacteriana. No guarde los antibióticos para más tarde. Debe tomarlos a la hora que el médico se los haya recetado y la dosis que él le indique. No tome medicamentos recomendados por otra persona. Recuerde que no todos los diagnósticos son iguales y por eso el medicamento en cada paciente es diferente.